Vamos a empezar aquí, ¿ok? Vamos a hablar de la soberanía de Dios, vamos a hablar de la predestinación. Estamos en el tema 2, que es la doctrina número 2, la creencia número 2, la deidad. No la Trinidad, sino la deidad, ¿ok? La Biblia revela que Dios ejerce pleno control sobre el ser humano. El verbo predestinar significa determinar de antemano. Algunos suponen que estos pasajes enseñan que Dios elige arbitrariamente a unos para la salvación y a otros para que sean condenados, sin tomar en cuenta sus propias elecciones. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado esto, alguna persona decir que, bueno, si Dios ya predestinó, entonces ya sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. Y si ya Él sabe quién, pues entonces yo no me tengo que preocupar, porque si Él quiere que me salve, me voy a salvar, y si quiere que me pierda, me voy a perder. Este es el razonamiento de algunas personas. Sin embargo, es un razonamiento totalmente equivocado. Dios no excluye a nadie en forma caprichosa. El sentido de estos textos inclusivo, la Biblia afirma claramente que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si tienen sus Biblias con ustedes, y les voy a pedir que cada miércoles tengan sus Biblias con ustedes, porque vamos a estar estudiando. Entonces, este es un estudio bíblico prácticamente, una clase bíblica. Si alguno de ustedes tiene su Biblia allí, puede buscar en 2 de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4. Ahí la palabra de Dios nos dice, el cual, refiriéndose a Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Podemos ver aquí cuál es la voluntad de Dios? Sí, Él nos predestinó. ¿Para qué nos predestinó? Para ser salvos, para que seamos salvos. Para eso nos predestinó. No nos predestinó para perdernos. La palabra de Dios, repito, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos. Obviamente no todos los hombres quieren ser salvos. Obviamente no todos quieren escuchar la palabra de Dios. No todos quieren venir al conocimiento de la verdad, pero esta es la voluntad de Dios. O sea, si por Dios fuera, si de Dios se tratara, Él quisiera que toda la humanidad se salvara y nadie se perdiera. Ese es el propósito de Dios. ¿Por qué no sucede así? Por causa nuestra. Dios puede prever cada elección individual que se hará. Dios es omnisapiente, omnisciente, omnipresente. Él puede vernos, nos está viendo, nos ve en todo tiempo. No nos podemos esconder de Él de ninguna forma. El salmista dice, si me fuera a lo profundo de la mar, ahí estás tú. Si me fuera a lo más alto, ahí estás tú. O sea, no hay manera de esconderse de Dios. Él siempre nos está viendo. Entonces, Él puede prever cada elección individual que se hará. Pero su conocimiento anticipado no determina cuál será esa elección. ¿Entiende usted? Aunque Dios sabe qué va a hacer usted, ese conocimiento anticipado que Él tiene no determina lo que usted va a hacer. Lo que usted va a hacer lo determina usted y nada más que usted. Nadie más, solamente usted. Dios puede saber qué cosa va a hacer usted, pero Él no va a interferir con su voluntad. ¿Ok? La predestinación bíblica consiste en el propósito efectivo de Dios, según el cual todos los que elijan creer en Cristo serán salvos. Vamos a la Biblia. Juan, capítulo 1 y verso 12 del Evangelio según San Juan. Capítulo 1 y verso 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, dio-les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Nota usted? A todos los que le recibieron, Dios les dio la potestad o le da la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, aquí vemos que la oportunidad está para todos. La invitación del Señor es para todos. El deseo del Señor es que todos, pero no todos lo hacen, sino solamente algunos escogen. Por eso dice, y a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dio-les potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. Y Efesios capítulo 1 y los versos 4 al 10, aquí encontramos algo muy interesante. Es el capítulo donde habla de la predestinación.
Vamos a empezar con el verso 4 y dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Ustedes pueden ver aquí. De paso les digo, si alguno tiene alguna pregunta, puede anotar su pregunta allí y cuando terminemos vamos a dar un tiempecito para preguntas. Entonces, hace la pregunta, ¿ok? Porque aquí la palabra de Dios es muy clara. Leo en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Esta es la predestinación. Dios nos escogió. ¿A quién escogió? Escogió al ser humano. ¿A quién escogió? Escogió a la humanidad. ¿A quién escogió? A todas las criaturas que se derivaron de Adán y Eva. A todos Dios los escogió. Los predestinó, nos predestinó a todos para salvación, para ser santos. El 5 dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por eso existen los servicios de adoración y de alabanza, porque una de las cosas que Dios ha deseado de nosotros es que como criaturas le alabemos a Él, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por la riqueza de su gracia. ¿Cuál era la predestinación? Que fuéramos salvos, que no pereciéramos en nuestro pecado, sino que por la sangre de Cristo nosotros fuésemos restituidos a la gloria de Dios. Entonces, en Cristo nosotros tenemos salvación o redención. El verso 8, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué es lo que sobreabundó en nosotros? La gracia de Dios. La gracia de Dios es extensa, es amplia, es grande, ni siquiera la podemos comprender. Si la gracia de Dios fuera pequeña, desapareceríamos los seres humanos de la faz de la tierra. Pero a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras inclinaciones, a pesar de todo lo malo que nosotros somos, la gracia de Dios es tan grande que nos alcanza y nos da 1, 2, 3, 4, 5, muchas oportunidades. Esa es la gracia de Dios que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Podemos ver cuán ingratos somos nosotros? Dios es tan bueno que nos espera y nos busca y nos quiere salvar, y nosotros nos hacemos de rogar, nosotros lo ignoramos, nosotros preferimos las cosas mundanales, nosotros preferimos quedarnos en esta tierra cuando Cristo quiere llevarnos a la patria celestial. Descubriéndose el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. El beneplácito del que habla es de ese deseo grande de Dios de salvarnos, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este texto nos lleva a razonar un poco. ¿De qué está hablando el Señor cuando dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra? ¿Cuántas dispensaciones conocemos? Por lo menos conocemos 2 dispensaciones básicas, la dispensación antigua y la nueva. La antigua, la que se puso de manifiesto en el Antiguo Testamento, y la nueva que se pone de manifiesto cuando Cristo baja a la tierra. ¿Ok? Entonces, antes de que el pecado entrara en la tierra, antes de eso, el mundo, el universo de Dios era todo uno solo y vivía en paz. Con la intromisión del pecado en la tierra, se hizo una separación entre este planeta y todo el vasto universo. ¿Han oído la parábola de nuestro Señor de la oveja perdida? ¿Quién era la oveja perdida? Aunque tiene 2 aplicaciones y se aplica a uno personalmente que anda perdido, de verdad, la aplicación máxima a la que el Señor se refirió es nuestro planeta. Nuestro planeta es la oveja perdida. El Señor no se preocupa por los otros 100 planetas, hablando en sentido figurado, los otros 100 planetas que están en el universo. Él no se preocupa por ellos porque están a salvo. Se preocupa por el nuestro. Entonces, todos los otros planetas están en el redil.
El único planeta que anda fuera del redil, el único planeta que está descarriado es el nuestro. Entonces, el buen pastor salió a buscar a ese planeta que se había perdido. ¿Ok? Dejó el reino de gloria, dejó su trono en el cielo, se vistió de carne y se vino aquí a la tierra a salvarnos. Porque nosotros, como planeta, éramos la oveja perdida. Ahora, a esta oveja la toma en sus brazos, le venda las heridas, le pone aceitito calientito, la apapacha, la cuida y la lleva al redil. Eso es lo que Cristo está haciendo con nosotros a través de su Santo Espíritu, a través de su muerte en la cruz, a través de todo el extenso y vasto plan de salvación que el Señor hizo para nosotros. ¿No es Dios maravilloso? ¿No es grande? Ese es el beneplácito del Señor del que habla Pablo en Corintios. ¿Okay? La presencia divina y la libertad humana. El hecho de que Dios sepa lo que los individuos harán no estorba su elección. Se dice que es como una cámara de video. Por ejemplo, ahorita hay muchas cámaras, ahorita cada quien tiene su cámara, ¿ok? La cámara registra la escena sin cambiarla. La cámara no cambia la escena. Va a filmar y a grabar todo lo que esté pasando. No sé si Ralph está grabando el tema de esta noche, pero la cámara va a estar grabando. La cámara no interfiere con lo que estamos haciendo. No interfiere con la enseñanza y no interfiere con las decisiones que usted tome esta noche. No interfiere con eso. Así como la cámara no interfiere, está puesta ahí para grabar todas las cosas, presenciar todo. Así está Dios presenciando todas las cosas, pero no interfiere. El conocimiento anticipado de que disfruta la deidad nunca viola la libertad humana. ¿Por qué no interfiere? No interfiere porque el Señor nos ha dado libertad. Él quiere que nosotros seamos libres, completamente libres, para tomar nuestras propias decisiones. En eso consiste el libre albedrío que Dios nos dio, en darnos esa facultad de tomar el mando, el control y tomar las decisiones que nosotros querramos. Si no hubiera sido así, entonces el Señor hubiera hecho robots y con un remote control podría manejarnos como Él quisiera. Pero no, Él nos dejó así. Ahora nos da el conocimiento de su palabra, nos presenta el plan de salvación, nos habla de Cristo Jesús, que nos amó tanto, que vino a este mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces nosotros tomamos la decisión. Yo quiero ser un cristiano o a mí no me interesa el cristianismo. Yo quiero salvarme. No, a mí no me interesa la salvación. Yo quiero ir al cielo. No, yo estoy a gusto en la tierra. Esas son las decisiones que nosotros tomamos y que el Señor no interfiere. Ahora, escuche esto. Somos dueños de nuestra voluntad. Tristemente, nuestra voluntad nos lleva por caminos equivocados. Pero hay algo que nosotros podemos hacer y en lo cual Dios se goza y entonces sí interviene en nuestra vida. Cuando nosotros le entregamos nuestra voluntad, cuando nosotros nos rendimos a Él, cuando nosotros decimos, Señor, no yo, sino tú. Señor, hazme según tu santa voluntad. Condúceme según tu santa voluntad. Dirígeme según tu santa voluntad. Voy a emprender un negocio. No sé si es bueno o es malo. No sé si me va a ir bien o me va a ir mal. Yo no puedo saber. Puedo tener el deseo de que me vaya bien, pero no puedo saber si lo puedo hacer o no. Entonces, ¿qué hago yo? Pues voy al único que sabe, al único que tiene conocimiento. Y yo le digo, Señor, quiero emprender este negocio. No sé si me va a hacer bien o me va a ir mal, pero yo quiero que tú me bendigas. Yo quiero que tú me prosperes. Y yo quiero que tú me ayudes para que me vaya bien en este negocio. Bueno, el Señor nos está oyendo, nos está viendo, nos está escuchando. ¿Cuál será el negocio que yo quiero poner? Pues yo quiero poner un negocio donde venda toda clase de licor. Pues no. No. ¿Me entiende? ¿Podrá el Señor bendecirme? No. No, de ninguna manera. Ahora, esa es la voluntad nuestra. La voluntad nuestra muchas veces está equivocada.
Y cuando vamos al Señor y le pedimos que tome control de lo que nosotros queremos, hay muchas cosas que el Señor no puede tomar en sus manos porque no armonizan con su voluntad. Es la voluntad nuestra. Ahora, si le decimos, Señor, ilumíname para que yo descubra cuál es el negocio que tú quieres que yo haga. Y buscamos en su palabra, y buscamos en el espíritu de profecía, y nos guía, y nos dice aquí y allá, y entonces nosotros sacamos una conclusión. Oh, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Hace una semana hablaba con mis hijos de un deseo que tuve y que pudo haber sido un súper negocio, súper negocio. Hace muchos años, tal vez unos 20 años o más yo creo, unos 25 años, tuve el deseo de traer a los equipos mexicanos de fútbol a jugar aquí en el estadio de San Diego. Y me contacté con todo el mundo y sabía todo cuánto me costaba y todo. Bueno, lo que a mí me costaba traerlos, cubriendo todos sus gastos, la ganancia que me quedaban era de aproximadamente $4 millones en un partido de fútbol. ¿Okay? ¿Buen negocio o no? Ajá. Buen negocio. Así que yo se lo presenté al Señor y el Señor nunca me contestó. Bueno, creo que sí me contestó porque fui al estadio bien emocionado para decirles voy a traer estos 2 equipos de fútbol a jugar aquí, vamos a tener un partidazo, vamos a llenar el estadio, le vamos a meter 60,000 gentes, fácil, fácil. Y como los San Diego Sockers habían hecho tan mal, los administradores del estadio me dijeron, ¿sabes qué? Aquí el fútbol ha sido un fracaso. Los Sockers todavía están endeudados con nosotros. No te podemos rentar el estadio porque no creemos en el fútbol soccer. Y yo argumenté, no, los Sockers son otra cosa. Los Sockers ni saben jugar soccer. No, nosotros sí, vamos a tener un partidazo aquí América Guadalajara, el superclásico mexicano. Me dijeron, ¿por qué no lo llevas a Southwestern primero? Y si te va bien ahí, entonces el siguiente lo haces acá. El América ya me había dicho que sí, el Guadalajara ya me había dicho que sí, lo demás tenía un amigo que me ayudaba con todo lo que era hotelería, aviones y todo lo demás. Estaba buenísimo el negocio, pero resulta que el Señor nunca lo aprobó y nunca abrió las puertas para que yo lo hiciera. Hace 8 días que estamos hablando con mis hijos, le digo, ahora sé por qué no lo hizo. ¿Qué iba a pasar en ese estadio? Bueno, iban a entrar 60,000 gentes, no tengo duda de que iban a entrar. Iban a armar unos buenos pleitos en la tribuna. Luego, el estadio iba a vender cerveza a morir, así que iba a haber ahí muchos borrachitos. Y así le fui buscando las cosas y encontré cuántas cosas involucra. Cuando hacemos un negocio, mis hermanos, mis amigos, tenemos que ver todo el cuadro, todo lo que involucra. Todo lo que involucra. En el otro negocio, el Señor pues se dignó darme estos negocios porque Él me los dio y se requiere de mucho trabajo, de trabajo diario, hay un estrés, muchas cosas. Muchas familias viven de la empresa nuestra, muchas familias se pueden ayudar con esto, tienen su cheque cada semana, en fin, estamos ayudando a mucha gente. Esto fue diferente, fue distinto. Pero a veces nosotros queremos las cosas que son buenas para nosotros desde nuestro ángulo y punto de vista, pero no consideramos a Dios que tiene un ángulo de vista mucho mayor que nosotros y que conoce qué va a pasar de aquí a 20 años, que conoce qué va a pasar de aquí a 50 años. Entonces, Él, en su omnisapiencia, en su omnisciencia, Él dice, no, esto no te lo puedo dar porque te va a hacer daño y no quiero que te pierdas. Si me lo hubiera dado, a lo mejor ya no estaría en la iglesia. A lo mejor andaría haciendo otros negocios más productivos con los millones de dólares que iba a ganar, ¿no? Pero aquí estoy, gracias a Dios. Así que esa es la voluntad nuestra. No siempre es la mejor nuestra voluntad. Por eso es bueno someter nuestra voluntad a la de Él. Cuando nosotros le dejamos todo en sus manos, entonces sí, Él toma las riendas y nos conduce. Pero nosotros le entregamos nuestra voluntad a Él. Nosotros cedimos la voluntad a Él. ¿Entienden, hermanos, cómo es el asunto? Él nos predestinó para ser salvos.
pero el cumplimiento de la predestinación en nuestra vida depende no solamente de Dios, sino de nosotros, más que de Dios. Si nosotros nos perdemos, si nosotros no llegamos al cielo, va a ser culpa de nosotros y de nadie más. De nadie más. A veces tengo algunos casos difíciles con personas que se disgustaron con alguien en la iglesia y ya no quieren ir a la iglesia porque se disgustaron con alguien. Y de verdad, ¿con quién se disgustaron? ¿Con la persona o con Dios? Pues se disgustaron con la persona, pero parece que se disgustaron con Dios porque la toman contra Dios. Y no es así la cosa, sino que nosotros tenemos que ver el cuadro amplio como el Señor lo ve. Y tenemos que ser humildes y someterle nuestra voluntad a la voluntad de Él. ¿Existe en la deidad un solo Dios? ¿Qué sucede con Cristo y con el Espíritu Santo? ¿Qué sucede con Cristo y con el Espíritu Santo? Veamos. La unidad de Dios, la pluralidad dentro de la deidad. Este es un tema bastante complicado, bastante complejo, cuando nosotros queremos entenderlo desde el punto de vista humano. Cuando nosotros queremos ver a la deidad como papá, mamá e hijo, estamos en un grave error. Porque eso nos hace ver a Dios, a la deidad, en una línea vertical. Y la deidad no existe en una línea vertical. La deidad existe en una línea horizontal. Están en el mismo plano. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En contraste con los paganos de las naciones circundantes, Israel creía en la existencia de un solo Dios. Aquí hay un problema aún con los cristianos. Aquí hay un problema con muchos hermanos cristianos que leen la palabra de Dios y llegan a una conclusión de que solamente hay un solo Dios. Y Cristo es el Padre y Cristo es el Espíritu Santo. Y algunos se enfocan en estos pasajes que vamos a ver aquí. Deuteronomio 4:35. Si tienen sus Biblias, acuérdense de Deuteronomio 4:35. Dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, Él es Dios, no hay más fuerte de Él. También tenemos otro pasaje que se encuentra en el capítulo 6 y verso 4. 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. ¿Okay? Si tomamos este texto como punto de partida, entonces decimos, pues Dios es uno. Solamente es uno. ¿Y por qué entonces hay una deidad de tres? Vamos a ver otros pasajes. Isaías 45:5. Isaías 45:5. Yo, Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Zacarías 4:9, también es otro pasaje más. Zacarías, capítulo 14, verso 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Cómo entendemos estos pasajes nosotros, mis queridos hermanos? ¿Cómo podemos nosotros pensar en Dios? ¿Es uno solo o son tres? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con Cristo? ¿Qué pasa con el Padre? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? El Nuevo Testamento coloca el mismo énfasis en la unidad de Dios. Vamos a leer Marcos capítulo 12, verso 29. Libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 12 y verso 29. Siempre quiero decirle, si alguno lo tiene, léalo por favor. 12:29 nos dice así. Y Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es:
Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí el Señor está hablando de la unidad de Dios. Está hablando de un solo Dios en el sentido de que no hay más de uno en la deidad, o está hablando de que los tres son uno. ¿Qué piensan ustedes? Seguimos leyendo hasta el verso 32. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor de estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? El escriba que estaba contestando, ¿en qué estaba pensando? Estaba pensando en la tradición judía de que solamente existía un Dios. ¿Okay? El que estaba hablando con el escriba, ¿era Dios? El que hablaba con el escriba, ¿era Dios o no era Dios? Era Cristo el que hablaba con él. ¿Es Dios o no es Dios? Por supuesto que es Dios. Dios estaba hablando con él. Pero el escriba habla de un Dios y seguramente se refería al Eterno, al Elohim, al Shaddai. El asunto es que Dios es una unidad de tres. La unidad de Dios. La unidad de Dios es de tres. Tres seres, tres personas distintas. Distintas. Cada uno tiene su función, pero son uno en propósito, son uno en carácter, son uno en amor. Vamos a leer otros pasajes de la Escritura y vamos a ampliar nuestro conocimiento. Juan, capítulo 17 y verso 3. Juan 17, 3. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, el cual has enviado. ¿De cuántos hablamos aquí? ¿De uno o de dos? Hablamos de dos. Y si el segundo que se menciona es Jesucristo, es Dios. Otro pasaje más, lo encontramos en 1 Corintios 8, 4. 1 Corintios, capítulo 8. Y los versos 4 al 6. Acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, déjame asegurarme, 1 Corintios 8, 4 al 6. Sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más de un Dios. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, en el cual son todas las cosas, y nosotros en él. Nota usted cómo San Pablo aquí ya está hablando de más de uno. Dice, nosotros tenemos un Dios, pero menciona a dos. Entonces, lo cual quiere decir que Dios es uno. Y podríamos decir que es tres en uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son Dios. Cuando hablamos de Dios, este es uno de los problemas del lenguaje que nosotros tenemos. Decimos Dios y pensamos en Dios el Padre. Lo relacionamos con Dios el Padre inmediatamente. Y de verdad, cuando decimos Dios, nos estamos refiriendo a los tres. Y cuando clamamos a Dios, los tres intervienen en nuestra salvación. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres intervienen en nosotros. Y eso es algo que nosotros tenemos que comprender para poder entender el asunto de la pluralidad de la deidad. Un solo Dios verdadero compuesto por tres personas distintas. Los tres son uno. Un pasaje más. Primera de Timoteo 2:5. Ya lo leímos, ¿no? Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un Dios, asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
Aquí estamos viendo nosotros la función de Cristo. Hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, aquí hay algo interesante. Si reconocemos a Jesucristo como Dios, no lo podemos poner en un segundo lugar. San Pablo dice que tenemos un Dios. Asimismo, ese asimismo quiere decir que son igual el mediador. Cristo es el mediador entre el hombre y Dios Padre, porque fuimos privados de la gloria del Padre y Cristo nos va a llevar de nuevo a la gloria del Padre. Cristo es el mediador, pero no por ser mediador es menos, no por haberse convertido en Dios hombre que se vistió de carne y fue como uno de nosotros, no por esa razón se le resta calidad o categoría, sino que sigue siendo igual Dios. Puso su vida por nosotros para volverla a tomar. La segunda persona de la deidad tuvo a bien poner su vida para volverla a tomar. El Dios hombre, Jesucristo, Jesús Cristo, es Dios, sigue siendo Dios y será Dios por toda la eternidad. Y Pablo lo pone de esa manera. Ahora, este énfasis monoteísta de un solo Dios no contradice el concepto cristiano del Dios, dice el PowerPoint, triuno o Trinidad, pero la verdad Trinidad no pertenece al concepto bíblico verdadero. Un día les voy a dar un tema sobre la Trinidad, cómo surgió el asunto de la Trinidad, quién inventó la Trinidad, de dónde la sacó, por qué. Nosotros en el lenguaje adventista hemos incluido la palabra Trinidad. Y yo recuerdo que yo mismo, antes a veces cuando me refería a la Trinidad, decía yo la Santísima Trinidad. Y ese es un término totalmente católico, totalmente católico. Pero como buen ex católico, acuérdense que soy el último de mis hermanos que fue bautizado en la Iglesia Católica. Así que la influencia católica ahí estaba. Y me refería a la Santísima Trinidad. Hoy no digo más la Santísima Trinidad. Hoy digo la deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Más bien afirma que no existe un panteón de diversas divinidades. Este énfasis monoteísta, entiendan lo que quiere decir nuestra doctrina. El énfasis monoteísta no contradice el concepto cristiano de 3 en 1, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más bien, afirma que no existe un panteón de diversas divinidades. Los paganos tenían muchas divinidades, muchas divinidades, dioses, había muchos dioses. Y aún sigue habiendo dioses, pero resulta que algunos ya no son tan buenos y no hacen milagros, entonces los van descartando y van formando su panteón de divinidades, que es a lo que se refiere el párrafo que ustedes están viendo allá en el PowerPoint. Seguimos con la pluralidad dentro de la deidad. En ciertas ocasiones, Dios emplea plurales, tales como hagamos al hombre. Fíjense ustedes qué interesante. Y mucha gente se confunde con esto. Si a Israel se le dijo, tu Dios uno solo es, resulta que el Dios que está hablando es el mismo que habló en la creación y dijo, hagamos al hombre. Uno no puede hablar en plural. Los tres estaban juntos en la reunión, en la creación, estaban reunidos los tres. Por eso, al hablar dijeron, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Se referían a los tres que forman la deidad. He aquí, el hombre es como uno de nosotros. Cuando Dios vio al hombre que había pecado y que ahora podía discernir entre el pecado y la santidad, Dios dijo, el hombre, he aquí, es como uno de nosotros. Ahí hay tres. Y estamos hablando de Génesis. Y donde a Israel se le dice, tu Dios uno es, se le está hablando en el libro de Deuteronomio, después de que habían salido de Egipto, 40 años después de la salida de Egipto o más. ¿Ok? Pero el concepto primario en Génesis habla en plural.
Cuando los hombres empezaron a edificar la Torre de Babel, el Señor dijo, han empezado una obra de la cual nadie los va a hacer desistir. Ahora pues, descendamos. Dios nos dijo, han hecho algo que nada los va a hacer desistir, voy a descender. Hablaron los tres, descendamos, y descendieron. En diversas referencias se hace una distinción entre Dios y su espíritu. La relación que existe entre las personas de la deidad, vamos a estudiar un poquito acerca de esa relación que existe entre las personas de la deidad. El Evangelio de Juan revela que la deidad consiste en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Vamos a verlo. Dios el Padre en el capítulo 3, Dios el Hijo en el capítulo 4 y Dios Espíritu Santo en el capítulo 5. Una unidad de tres personas coeternas vinculadas por una relación misteriosa y especialísima. La relación que existe entre las personas de la deidad son estas. Una relación de amor. Son uno en amor. Y una relación práctica. Los tres intervienen en todos los sucesos y acontecimientos del universo. Los tres intervienen y están de acuerdo. Cuando nosotros hacemos una sociedad, nos agrupamos tres personas para hacer una sociedad, y entonces nos ponemos de acuerdo, tenemos juntas, tenemos reuniones y decimos, ok, hagamos esto. Aún como iglesia, tenemos reuniones de pastores, reuniones de ancianos, reuniones de maestros de escuela sabática, de directores de escuela sabática. ¿Y qué pasa cuando nos reunimos? Vamos a hacer planes para el próximo trimestre, escuela sabática. Vamos a hacer planes para el próximo trimestre. Yo digo que hagamos esto, que hagamos unos distintivos para todos los que llegan temprano. Y el que lo está proponiendo cree y siente que tiene una brillante y excelente idea. Pero otro de los miembros del concilio de escuela sabática dice, no, porque yo creo que el que no le toque se va a sentir incómodo. Ya hubo una desavenencia y ya dos no están de acuerdo. Vamos a arreglar el cuarto y vamos a ponerle carpeta roja. El que dijo la carpeta roja está pensando en lo magnífico y radiante que se mira la carpeta roja. Otro dice, no, va a molestar la vista, el rojo es muy fuerte, pongamos un beige. Ya hay diferencia entre una y otra. Y muchas veces, hermanos, esas diferencias de juntas de iglesia terminan en personas desanimadas y resfriadas que abandonan la iglesia. Pero no así en la deidad. Ellos nunca están en desacuerdo. Hagamos al hombre y estuvieron de acuerdo los tres en crear al hombre. Descendamos y descendieron los tres para ver la triste desgracia del hombre. En la Torre de Babel, descendamos a ellos y descendieron los tres y vieron lo que los hombres estaban haciendo. Y estuvieron de acuerdo los tres en confundir sus lenguas y en esparcirlos por el resto del mundo. ¿Notan ustedes la diferencia cuando nosotros queremos juzgar a la deidad desde el punto de vista humano y no a la luz de la palabra de Dios? La palabra de Dios aclara nuestro panorama, aclara nuestra imagen de lo que nosotros vemos en la deidad. La relación de amor, una relación de amor. La relación que existe entre las personas de la deidad. Los pecadores nunca comprendemos lo que significó para la deidad la muerte de Cristo. Fíjense, Cristo se ofreció para dar su vida por nosotros. La deidad sabía que uno que fuera como Dios era el único, pero estuvieron de acuerdo. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y cuando Cristo salía del agua, cuando Jesús salía del agua en su bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre él y la voz de Dios se escuchó: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento.
Desde la eternidad, el Hijo había estado con su Padre y con el Espíritu. Habían compartido una vida coeterna, coexistente, en absoluta abnegación y amor mutuo. Vamos a leer primero de Juan 4:8. ¿Qué nos dice? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántos no sabemos este texto de memoria? ¿Cuántos lo sabemos hasta cantando? Creo que todos. Sin embargo, ¿cuántos hemos comprendido este texto? ¿Lo repetimos? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La relación entre la deidad es una relación de amor desconocida por el ser humano. Nosotros creemos que conocemos el amor. Nosotros creemos que amamos, pero de verdad el amor nuestro es un amor mezquino. Es un amor que quiere más amor. Es un amor condicional. Si tú me amas, yo te amo. Si tú me odias, yo te odio. Si tú me tratas bien, yo te trato bien. Si tú me tratas mal, yo te trato mal. A mí que no me digan nada porque se las van a ver conmigo. ¡Ja! No sé qué le hice a aquel, pero ni siquiera se volteó a saludarme. Pues de aquí en adelante yo tampoco lo saludo. ¿Entienden, hermanos, cuál es nuestro razonamiento en cuanto al amor? Y si ve una persona muy contenta y dice, hola, ¿cómo estás? Qué gusto de verte este sábado de mañana. Feliz sábado. Ah, este me ama, yo también lo amo. El Señor Jesús, hablando a sus discípulos, les dijo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Que os améis unos a los otros como yo os he amado. ¿Notan la diferencia, hermanos? No es suficiente que nos amemos unos a los otros como nosotros sabemos amar, sino que amemos como Dios nos amó. ¿Y cómo nos amó Dios? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que despreciando la salvación, todavía Él murió por nosotros. ¿Se acuerdan cuando estaba colgado de la cruz el Señor? Y los soldados lo abofeteaban y lo castigaban y lo injuriaban y se burlaban de Él. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué era eso? Eso era una muestra del amor divino, del amor de Dios, del amor de la deidad. Por eso nosotros si decimos, oh, yo amo a Dios, dice el apóstol Juan, ¿cómo puedes decir que alguien que ama a Dios se aborrece a su hermano? Si no puedes amar al que ves, ¿cómo puedes amar al que no ves? La relación que existe entre las personas de la deidad es una relación de amor. Los pecadores nunca comprenderemos lo que significa para la deidad la muerte de Jesús. Desde la eternidad el Hijo había estado con su Padre y con el Espíritu habían compartido una vida coeterna, coexistente, en absoluta abnegación y amor mutuo. Vamos a ver en 1 Corintios 13 cómo define al amor y vamos a darnos cuenta que nosotros estamos muy lejos de alcanzarlo, pero el Señor quiere que nosotros lo alcancemos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no hace sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. No se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.
Mas las profecías se han de acabar, y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de ser quitada. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Ahora pues, vemos por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, mas entonces conoceremos como soy conocido. Conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Empero, el mayor de ellos es el amor. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué les parece? ¿Cómo nos consideramos a nosotros mismos? ¿Cómo nos consideramos a nosotros mismos? ¿Sabemos amar? ¿Conocemos el amor de Dios? ¿Podemos ver el amor de Dios? ¿Podemos entender el amor de Dios? La respuesta es sí. Si contemplamos más a Cristo Jesús, si contemplamos más la obra de la creación, si contemplamos más al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en las diferentes funciones que tienen que ver con nuestra salvación, vamos a poder conocer el amor de Dios en una forma más amplia, en una forma más concisa. Y vamos a entender que nosotros tenemos que amar, aunque no parezca que somos amados. El amor en el ser humano se muestra primariamente en el hijo que nace, el amor a su madre. ¿Por qué el hijo es desobediente a la madre si solamente ha visto amor de parte de su madre? ¿Por qué el hijo, cuando crece, se olvida del tierno y dulce amor de su madre? ¿Por qué se vuelve rebelde? ¿Por qué se aleja de quien más le ama? Porque no ha conocido el amor. Quizás en algún momento, como padres, cometemos algún error y en nuestro castigo nos excedemos o actuamos incorrectamente al querer poner disciplina, y lo estamos haciendo con amor dentro de nosotros, pero nos falta la capacidad de poderlo mostrar. Bueno, nosotros podemos entender el principio que Dios nos quiere revelar aquí cuando vemos a Cristo que se humilló y vino por nosotros, y nosotros no le queremos entregar y rendir nuestra vida. ¿Podemos conocer el amor de Dios? Sí. Estamos capacitados mental y espiritualmente para conocer las profundidades del amor de Dios, y Dios quiere que eso nosotros lo hagamos. Cuando nosotros lleguemos a comprender la profundidad del amor de Cristo, entonces nosotros vamos a empezar a amar. Y en la iglesia va a ser la mejor manera de demostrar el amor. Dios les bendiga, mis hermanos. Creo que hemos tenido un bonito estudio esta noche y vamos a continuar cada semana. Ahora ya le encontré cómo continuar con la serie que habíamos empezado antes de que nos cerraran la iglesia. ¿Ok? Bien.